Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez, y que la gloria del Señor arrope vuestras almas en este día. Hoy quiero hablar el tema más importante, no solo para la iglesia del Señor Jesucristo, sino también para toda la humanidad. Quiero hablarles de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, queridos hermanos, ha sido uno de los temas más debatidos en la historia y a la vez el tema más odiado y evitado por quienes no reconocen que Cristo resucitó, porque en su resurrección le fue entregado todo el poder por parte del Padre, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante su nombre tendrá que doblarse toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. En Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, allí se describe la resurrección de los santos que resucitaron, valga la redundancia, en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y dice la Biblia que las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Pero mira cómo dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Durante la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ocurrieron unas señales para confirmar la profecía respecto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo conseguimos en los versículos 51 y 52 de Mateo 27. Estos eventos, queridos hermanos, son sobrenaturales y comenzaron a suceder en el momento exacto en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Primero, el velo del templo se rasgó y de arriba abajo. ¿Por qué? Porque comenzó a rasgarse de arriba, porque era el cielo, era el Padre desde el cielo respaldando el trabajo del Señor Jesucristo de abrir el camino a la presencia del Dios Padre. Entonces, esto obviamente, la rasgadura del velo del templo simboliza que el camino a la presencia de Dios ya estaba libre. Ya no era necesario un sumo sacerdote, quien era el único que podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Cristo en su muerte abrió el acceso directo al Padre. Ya no necesitamos intermediarios, solamente Cristo. A través de Cristo podemos llegar al Padre, y ahora podemos a poner por obra lo que dice la palabra, apropiarnos de esa promesa que habla Pablo en el libro de Hebreos. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo? A través de la muerte y la resurrección del Señor. Luego vemos que aquí hubo una manifestación de los poderes de la naturaleza. Vemos el terremoto y las rocas que se partieron. Esto fue un movimiento estruendoso, fue algo notable a todos los presentes, a los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Entonces, estas señales eran la evidencia del juicio divino y a la vez del poder sobrenatural que fue liberado, óigame bien, por la muerte del Señor Jesucristo. La naturaleza misma reaccionó con violencia a la injusticia de que los hombres en la tierra mataron al dador de la vida. Las rocas partidas es un símbolo de que los corazones endurecidos por el pecado, endurecidos como roca, serán partidos, queridos hermanos, con el poderoso anuncio de que Jesús resucitó. Él está vivo. Hebreos 4:12 dice que parte el alma y el espíritu. La palabra de Dios parte, es como martillo que quebranta la roca.
Entonces, el mensaje más odiado por Satanás, por sus demonios, por los ateos, por los enemigos de Dios y de la palabra, es precisamente el tema, el mensaje de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es el sello de la victoria del cielo sobre el reino de las tinieblas y el reino de los hombres que aborrecen a Dios. Lo tercero que se manifiesta durante la muerte del Señor es que los sepulcros se abrieron. Entonces esto confirma que el poder de la muerte fue roto. El emperador de la muerte fue destruido a través de la muerte de Jesús. Como dice la Biblia en Hebreos 2:14, que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, queridos hermanos, los sepulcros se abrieron literalmente para demostrar Jesús su poder sobre la tumba. Él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Cuando suene la final trompeta, las tumbas no podrán retener la resurrección, no podrán evitar la resurrección de los cuerpos de los que murieron en Cristo. Esa es la primera resurrección. Pero ahora, respecto a los que resucitaron luego que el Señor muere, ellos fueron las primicias de la resurrección para vida eterna después de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué los santos que resucitaron en el momento que Jesús muere tuvieron que esperar hasta el momento en que Cristo resucitaba de los muertos? Esperaron 3 días. Eso está en versículos 52 y 53. Aquí está la clave teológica de este pasaje. Los cuerpos, queridos hermanos, de los santos que resucitaron son los de los creyentes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y estos santos, aunque resucitaron, permanecieron vivos en sus sepulcros durante 3 días. No pudieron salir, pero se presentaron luego vivos en Jerusalén solo después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero vamos a aclarar bien este punto. ¿Quiénes eran esos santos que resucitaron en el momento exacto de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? La Biblia en realidad no revela la identidad, los nombres de estos santos, pero la descripción que hace la Escritura es muy rica. Primero que nada dice la Biblia que eran los santos que habían dormido. Esto se refiere a los santos del Antiguo Pacto que habían muerto antes de la crucifixión del Señor y probablemente, para mí, para José Ramírez, eran los héroes de la fe de que habla Hebreos capítulo 11. Eso es algo que yo lo digo a manera personal. Estos eran los representantes de los redimidos, es decir, que estos santos son el anticipo de la resurrección final de todos los creyentes que hayan muerto fieles a Dios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 2, que los que duermen en la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para muerte, vergüenza y confusión perpetua. Pero, ¿por qué estos esperaron hasta el domingo de resurrección para presentarse vivos en Jerusalén? Bueno, les explico. Primero, hablemos de la resurrección de Cristo. Cristo es las primicias y Cristo tenía que encajar perfectamente en las profecías, con las escrituras y cumplir toda profecía respecto de él. Esa profecía comenzaron desde el Edén en Génesis capítulo 3:15, cuando el Padre promete que un descendiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Ahora, la Biblia enseña que Cristo debe ser las primicias de la resurrección de los muertos.
Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el Señor. Es decir, para el rapto de la iglesia. La resurrección primicial del Señor Jesucristo es la confirmación de la gloriosa redención del Señor. Por eso es que Cristo, Él debe ser el primero en resucitar de los muertos con un cuerpo glorificado para confirmar su preeminencia. Ese cuerpo glorificado de Cristo en su resurrección será el mismo, óigame bien, que nosotros vamos a recibir cuando suene la final trompeta. ¿Por qué? Porque para subir a recibir al Señor en las nubes del aire y estar siempre con el Señor, obviamente tiene que ser un cuerpo glorificado, sobrenatural, porque en el cielo no puede habitar carne y sangre. Primera de Corintios 15, 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Su resurrección, queridos hermanos, oiga bien, es la causa de la resurrección de todos los que creen en Él. Por eso dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjense, dice que los santos se levantaron, o sea, fueron resucitados por el poder de la cruz de Cristo, pero no podían presentarse públicamente vivos en victoria sobre la muerte hasta que el emperador de la vida, el que destruyó la muerte, el conquistador de la muerte, hubiera salido primero. La gran piedra que selló la entrada del sepulcro donde colocaron el cuerpo del Señor Jesucristo fue colocada por los hombres, pero fue removida por un ángel del cielo. Es decir, el cielo se movió para quitar la piedra que los hombres pusieron para pretender tontamente detener la resurrección del Señor. Él dijo: es necesario que como el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en las entrañas, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, y resucitará. Bendita sea la gloria de Dios. Pero en la resurrección de Cristo también ocurrió un evento que no podemos pasar por alto, y es el traslado de los que estaban cautivos en el seno de Abraham. Entonces, cuando les dije, Jesús cumplió al pie de la letra toda la profecía desde el Antiguo Testamento hasta el último capítulo de Apocalipsis, es porque era necesario que todas estas cosas tenían que acontecer. Este evento se conecta con la profecía que está en los Salmos, allí en el Antiguo Testamento, y Pablo la trae en su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 8. Compare Efesios 4:8 con lo que dice el Salmo 68:18. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, eso fue después de haber descendido a lo más bajo, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros no podríamos caminar con Dios, predicar su palabra, no podríamos tener los dones del Espíritu Santo si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, precisamente por el poder glorioso del Espíritu Santo. ¿Qué anuncio da este pasaje desde el Antiguo Pacto? Que después de su muerte el Señor Jesucristo descendió al Hades, o sea, al Seol, y tomó a los justos que estaban en el seno de Abraham, Lucas 16. Y al ascender el Señor, o justo después de su resurrección, los llevó consigo al cielo, es decir, que trasladó a los santos que habían muerto antes de su crucifixión del seno de Abraham al paraíso en el cielo. Por eso Él le dice al malhechor de la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Él instauró el paraíso con su muerte en la cruz. Antes iban al seno de Abraham. Jesús dijo: desde hoy
entrarás y estarás conmigo en el paraíso. Así que los santos que resucitaron, como lo narra Mateo 27, son la prueba física de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Ahora, ¿por qué? Porque ellos fueron liberados del poder de la muerte, o sea, los sepulcros se abrieron, no pudieron retenerlos más. Por eso la Biblia dice que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros y se unieron esos santos a la victoria de Cristo después de que Él resucitó. Y aquí hay algo que tenemos que considerar con mucho cuidado y mucho interés. Y es que, ¿por qué los santos que resucitaron al momento en que Jesús muere en la cruz se presentaron vivos en Jerusalén? ¿Cuál fue la razón para que ellos se presentaran vivos en Jerusalén? El versículo 53 dice: vinieron a la santa ciudad, esto es, a Jerusalén. La santa ciudad no es Nueva York, no es Roma, no es el Vaticano. La santa ciudad es Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y dice, y aparecieron a muchos. Entonces, la presencia de los santos resucitados en la ciudad de Jerusalén los convirtieron en testigos físicos y públicos de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte en el centro neurálgico del judaísmo, porque ahí estaba el templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito? Bueno, era demostrar que el poder de la resurrección ya había comenzado. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino más bien la señal del inicio de una nueva era. Y para concluir, los santos de Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 es una clara demostración o una demostración dramática del poder redentor que se manifestó en la cruz del dolor del Señor Jesucristo. Y esto nos muestra que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos fue liberado en su muerte. Entonces, también esto afirma que Cristo es el primero en resucitar para no morir jamás. En Hechos 13:34, ahí dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, refiriéndose a Jesús, para nunca más volver a la corrupción. Y esto sirvió como la primera ofrenda de los redimidos en la nueva era de la resurrección. Entonces, se entiende que tras su aparición en Jerusalén, estos santos resucitados ascendieron con Cristo a su Padre Celestial. Y esto lo he hablado para que entiendan el poder y el efecto de la resurrección de Cristo, pero a la vez eso debe despertar en nosotros el compromiso por hacer valer esa misericordia del Señor para con nosotros, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el que no pecó lo hizo pecado por nosotros. Entonces no podemos vivir como si el sacrificio de la cruz y el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos fuera cualquier cosa. El que resucitó no fue cualquier cosa, fue el Hijo de Dios. Y dice la palabra que Él al resucitar dijo, he aquí que yo vivo y por cuanto yo vivo vosotros también viviréis. Pero está hablando de la vida que vivió Cristo. Y la palabra de Dios dice que si alguno dice que anda en Él, debe andar como Él anduvo. Dice, para que tengan vida y vida abundante. Una vida abundante es cuando se vive, valga la redundancia, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, viviendo cada día para agradar al Señor y no a los hombres, siendo cada día una antorcha encendida, asegurándonos que nuestras lámparas estén llenas del aceite glorioso del Espíritu Santo, porque no podemos, bendito el Señor, decir que somos testigos de Jesucristo si ni siquiera hemos tenido un encuentro personal con Él a través del arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento que nos hace desvanecer delante de la gloriosa santidad del Señor.
No podemos decir que vivimos para Cristo, aún viviendo para el mundo, para nuestras pasiones, para nuestros deleites, para nuestros entretenimientos, viviendo para los hombres y no para Dios. Pablo dijo en Gálatas 1:10, si aún yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Así que este es el tiempo de volvernos al Señor, volvernos a la santidad, al temor de Dios y considerar que Él murió de una manera terrible. Él sufrió dolores que ningún hombre en la tierra puede soportar. Bendito el Señor. Pero fue resucitado por la gloria del Padre para enseñarnos que todo aquel que vive y aún padece por causa de su Señor, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, tiene el poder para levantarnos a nosotros también de la condición que sea. Y si morimos siendo fieles al Señor, créalo, que nos espera la resurrección de gloria para estar siempre con el Señor. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo está a la puerta. Y el que esté vivo para cuando suene la trompeta, si está viviendo para el Señor, obviamente no va a resucitar, pero sí va a ser transformado allí en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal se cubrirá de inmortalidad y esto corruptible se volverá incorruptible. Porque sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Dice la Biblia que el Señor ni aun en sus santos ángeles confía y que ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Eso lo dice Job. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Shalom.